Muy buen día. Continuamos con el estudio del aparato digestivo. Como la clase anterior de cavidad bucal, al incluir las glándulas salivales se hace muy larga. Y para que les sea más fácil estudiarlo por partes, pues dejamos en una segunda sesión estudiar las glándulas salivales. Cuando hablamos de glándulas salivales, pues tenemos que hablar de glándulas menores y de glándulas mayores. En toda la pared de la cavidad bucal hay glándulas y todas de alguna manera contribuyen a su secreción a formar parte de la saliva, pero hay tres de tamaño mayor y por eso se llaman glándulas salivares principales o mayores, que eso es lo que nos va a ocupar en este momento. Bueno, hablemos de la saliva. La saliva es una secreción, como les decía, que está producida por todas las glándulas. Las más importantes son las tres mayores. Pero la saliva es un líquido incoloro. Tiene consistencia acuosa, pero también algo mucosa, porque las glándulas producen secreción serosa y secreción mucosa. El pH es más o menos de 7, acercándose un poquito al 8. Más o menos se produce 1 litro de saliva al día. Lo que pasa es que constantemente la tragamos y contiene proteínas, contiene glucoproteínas, algunos hidratos de carbono y electrolitos y células epiteliales planas y que se descaman del epitelio y algunos leucocitos. Algunas enzimas, principalmente la ptiliasa, que algunos le llaman alfa amilasa, que empieza a partir o a escindir o a fraccionar el almidón. La lipasa lingual, que también parte la grasa principalmente, y es principalmente la grasa de la leche. Y tiene mucina, bueno, es el moco. También hay elementos de nuestra inmunidad, ahí hay inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A, tiene algunas defensimas, tiene lisocima. La lisocima es una sustancia con acción bactericida, lactoferrina, factores de crecimiento y cicatrización, aptocorrina que sirve para fijar la vitamina B12. Si ustedes ven estos factores de crecimiento y cicatrización, verán que en la Biblia se menciona que las personas que padecían de algunas enfermedades a nivel de la piel, pues dejaban que los perros les lamieran las heridas, precisamente porque la saliva tiene factores de cicatrización. Algunos componentes inorgánicos, pues el calcio, el sodio, el potasio y trazas de hierro. Ese calcio y ese sodio, por eso al no limpiarse constantemente los dientes, pueden formarse esos depósitos calcáreos ahí a nivel de los dientes, que nosotros lo conocemos como sarro. Las glándulas salivales ya habíamos dicho que son mayores, la parótida, la submandibular, que también se llama submaxilar, y la sublingual. Están fuera del epitelio de la cavidad bucal, pero están conectadas hacia la cavidad bucal, hacia ahí llevan la secreción por medio de conductos que al final pues esa secreción forma parte de lo que es nuestra saliva. Las menores están en la mucosa o en la submucosa cuando hay submucosa y se abren directamente a la superficie del epitelio. Hay en los labios, en las mejillas, en la lengua, en el paladar blando. Son
son tubulares. Bueno, los conductos son túbulos cortitos, recubiertos de células también mucosas. Aquí tenemos las tres glándulas. Tenemos la glándula parótida. Cuando hablamos de la glándula parótida, miren, acá está recortado el lóbulo de la oreja. Debajo del lóbulo de la oreja encontramos la glándula parótida. Por eso cuando esta es la que resulta infectada por un virus, cuando se da la famosa parotiditis, o lo que se conoce popularmente como paperas. Ustedes ven a una persona con un edema o que está levantado el lóbulo de la oreja. Si está levantado el lóbulo de la oreja, es casi seguro que se trata de una parotiditis. Aquí ven la glándula sublingual y aquí está la submandibular o submaxilar. La glándula parótida utiliza el conducto de Stenone que llega al vestíbulo a nivel de la segunda molar. Ahí llega el conducto de la glándula parótida. Para poder hablar de las glándulas salivales tenemos que hablar de sus unidades secretoras, o algunos le dicen secretorias o secretoras, o acinos glandulares. Estas unidades secretorias pueden ser de dos clases, pueden ser serosas o pueden ser mucosas. Cuando son serosas vamos a ver que sus células tienen ciertas características y las mucosas igual, pero también podemos encontrar algunos acinos que tienen células serosas y tienen células mucosas, entonces son acinos seromucosos o son acinos mixtos. Regularmente son mucosos todo el acino y tienen pegado al acino mucoso una parte serosa en forma de media luna, como lo podemos ver acá. Aquí todo esto blanco que estoy señalando aquí es un acino mucoso, pero tiene pegado externamente esta porción que es serosa. O tiene su media luna serosa. Esto también tiene su media luna serosa. Esa media luna algunos le llaman media luna serosa, otros le llaman media luna de Giannuzzi, es el nombre que recibe. Sería un acino mixto, mucoso y seroso. Los acinos serosos están revestidos por células algunas veces columnares o cilíndricos, o pueden ser piramidales las células. Regularmente tienen granulaciones en el ápice, acá, que son sus granulaciones secretorias. Vamos a ver que es un poquito oscura en esta parte donde está el retículo endoplásmico rugoso. Y lo que producen es una secreción serosa en donde hay enzimas, la ptiliasa, la lisozima, peroxidasa y la cialomucina, que es producida por estos acinos. En conjunto, hay estos acinos o estas porciones secretorias tienen solo acinos de tipo seroso. También pueden observar que los núcleos son esféricos, están rechazados hacia la base, pero no pegados en la base, sino un poquito separados de la membrana basal y son esféricos. Vamos a ver que los mucosos tienen otro tipo de núcleo. Los acinos mucosos, estos son claros porque la mucina no se tiñe. Entonces son claros, la luz es más amplia. También tienen células piramidales y tienen núcleos aplanados, rechazados hasta la base. Aquí las podemos ver. ¿Qué es lo que contienen? Es mucinógeno o mucina en su interior, que es completamente pálido.
secretan mucina, entonces, que al final pues es una secreción mucosa. Aquí pueden ver ustedes una célula por fuera, que son las células en cesta, que son células que tienen actina en su citoplasma y así como una araña están abrazando los acinos mucosos y los exprimen. Son las células en cesta. Aquí podemos ver un acino mixto que tiene una parte mucosa, que yo estoy señalando, y tiene una media luna serosa. Aquí hay un acino mixto con dos medialunas cerosas. Aquí también hay una medialuna serosa. Bueno, hay las células en cesta también se conocen como células mioepiteliales. Estas células, esas células están abrazando, tienen prolongaciones que están abrazando la porción serosa o la porción mucosa, o el acino seroso o el acino mucoso. Tienen actina y por eso se pueden contraer y ayudan a exprimir la secreción que se produce acá. Luego de las porciones secretorias o de los acinos, o algunos le llaman adenómeros también, o porciones secretoras, van los conductos por donde sale la secreción. Aquí podemos ver un acino seroso, su célula con sus granulaciones de secreción, con sus núcleos esféricos. Aquí vemos un acino mucoso con su célula llena de vesículas de mucina, y aquí podemos apreciar ya un conducto, y aquí está el conducto que sale del acino. Es una célula, es un conducto intercalar y su célula es cúbica. Estos ya tienen células cilíndricas bajas. Las células mioepiteliales pues son aplanadas con prolongaciones que sufren ligeras contracciones porque contienen filamentos de actina, son estimuladas por fibras simpáticas. Cuando hablamos de los conductos, vamos a ver que los conductos, el primer conducto se conoce como intercalado o intercalar, poseen células epiteliales cúbicas bajas. Después están los conductos que también están dentro del lobulío, son intralobuliares, pero ya presentan algunas estriaciones, son muy eosinófilos, son cilíndricas, son células cilíndricas bajas y presentan esas estriaciones que se creen que son las mitocondrias, que son muy alargadas. Luego tenemos los conductos excretores interlobuliares, que ya están dentro de los tabiques que poseen las glándulas de tipo de tejido conectivo, que estos van a desembocar, estos son de epitelio cilíndrico un poco más alto y van a desembocar a los conductos mayores que ya tienen un epitelio pseudo estratificado. Aquí podemos ver los conductos intercalados que parten de los acinos, son intralobuliares y tienen células cuboidales o cuboideas bajas. Los conductos siempre intralobuliares, pero que son estriados, tienen células cilíndricas bajas, tienen ciertas estriaciones provocadas por las mitocondrias. Los conductos excretores interlobuliares, estos ya tienen células cilíndricas altas, y luego de estos desembocan en el conducto mayor, que tiene un epitelio pseudoestratificado. Por último, ya cerquita de la mucosa de la boca, los conductos adquieren epitelio plano estratificado como el de la boca. Aquí tenemos
una imagen, una imagen general de una glándula, de una glándula salival. Es la glándula submandibular o submaxilar teñida con hematoxilina y eosina. Y la puse así porque todas las glándulas tienen por fuera una cápsula. Y luego esa cápsula emite una serie de tabiques o de cordones de células hacia el interior que subdividen a la glándula en loblios. Toda esa parte, la cápsula, los tabiques y también algo de tejido conectivo laxo reticular que rodea a los acinos o a las porciones secretoras, forma el estroma de la glándula. El parénquima de la glándula está formado por los acinos, sean esos acinos serosos o sean mucosos o sean mixtos, más sus conductos, que serían los conductos intralobulares que están dentro de los lobulíos, o los conductos interlobulares que ya van en un tabique, o el conducto mayor. Es la parte funcionante de la glándula, el parénquima. El estroma es el tejido conectivo. Aquí pueden ver ustedes que los acinos o porciones secretoras serosas son más rosadas y que los acinos o porciones secretoras mucosas son pálidos, son casi blancos, porque la mucina no se tiñe. Y luego ven aquí un conducto intralobular. Este es un conducto estriado. Pueden ver acá un conducto interlobular con epitelio cilíndrico alto, que está dentro de un tabique de tejido conectivo. Bueno, las glándulas salivales, hay una que se abre en el vestíbulo y esas son las dos parótidas. Las dos parótidas y también en el vestíbulo se van a abrir las glándulas menores labiales y las glándulas bucales. Ahí se van a abrir en el vestíbulo. Y otras que se abren en el suelo de la boca, que es los conductos de las sublinguales y los conductos de las submandibulares. Bueno, también tenemos que hablar de las glándulas salivales de la lengua. Mencionamos nosotros las principales, pues serían las glándulas de von Ebner, que dijimos que estaban debajo en la lámina propia, debajo de las papilas caliciformes, pero también en el resto de la lengua vamos a localizar nosotros glándulas salivales. Son parte de la saliva también. Ahora, las mayores, vamos a comenzar describiendo la glándula parótida. La parótida es una glándula subcutánea debajo y delante del lóbulo de la oreja principalmente. Su conducto es el de steno, que va a desembocar al nivel de la segunda molar superior y está constituida por acinos serosos. La glándula parótida, que es esta que vemos acá o esta que está acá, es una glándula serosa pura. No hay mucina, no hay acinos mucosos en la glándula parótida. Es una glándula serosa pura. Aquí tenemos un corte histológico de esta glándula. Aquí podemos ver un tabique de tejido conectivo. Aquí vemos otro. Este es un lobulío. Dentro de ese lobulío es un conducto intralobular y este es otro conducto intralobular. Y podemos apreciar todos los acinos serosos. Vean que en el ápice de la célula se perciben granulaciones de color rosado más intenso. Los núcleos son esféricos, acinos de tipo seroso. Es una glándula túbulo-acinar con
acinos puramente serosos. Aquí vemos los acinos. Aquí vemos los acinos. Aquí están las células. Vean las granulaciones de su secreción. Son rosadas, intensas. Aquí está la luz. De aquí parten los conductos que van a sacar la secreción. Luego pueden ver el tejido conectivo que rodea a todos los acinos, que es un tejido conectivo de tipo reticular que lleva capilares sanguíneos. Aquí lo vemos mejor, sus células piramidales, sus núcleos esféricos en la base, sus granulaciones y el conducto que va a sacar, algunos le llaman centro acinar porque está en el centro, y ya luego se conecta con un conducto intercalar. La glándula submandibular también es de tipo túbulo acinosa. Esta sí es una glándula mixta, pero con predominio seroso. Mixta quiere decir que es cero mucosa, pero predominan los acinos serosos. El conducto excretor es el conducto de Wharton. Se abre en el extremo de la carúncula sublingual, en el piso de la lengua, a la par del frenillo de la lengua. Tiene su cápsula, tiene sus tabiques de tejido conectivo y tiene el tejido conectivo reticular que rodea a cada uno de los acinos o porciones secretoras. Sus conductos también son igual, intercalados, los estriados, y al final pues terminan todos estos en el conducto principal, que es el de Wharton. Aquí podemos ver los acinos mixtos, tienen una parte serosa y lo más rosado son las medias lunas, tienen una parte mucosa, lo claro es la parte mucosa, y o las semilunas o medias lunas cerosas. Aquí podemos ver varios acinos serosos, y dentro de un tabique pues vemos los conductos interlobulares. Esta es la glándula, un corte histológico de la glándula. Pueden apreciar ustedes tabiques de tejido conectivo que delimitan porciones que son los lobulíos. Aquí hay otro lobulío, aquí hay otro lobulío. Aquí pueden apreciar ustedes los acinos de tipo seroso, pero también aquí hay unos pocos acinos mucosos, rodeados de una media luna serosa. En el interior de los acinos están los conductos intralobulares estriados. Y aquí dentro del dentro del tabique de tejido conectivo, están los interlobulares. Bueno, y nos vamos a la glándula sublingual. La glándula sublingual está en el piso o suelo de la boca, y desembocan sus conductos a cada lado del frenillo de la lengua. Prácticamente tienen el mismo lugar, en el mismo lugar donde desembocan los conductos de la glándula submaxilar, ahí desembocan los conductos de la glándula sublingual. Pueden abrirse a veces por separado, y cuando se abre por separado, el conducto se llama conducto excretor de Bartholin, pero más o menos siempre cerca de donde desembocan también las glándulas submandibulares. Esta también es una glándula mixta, solo que predominan los acinos mucosos sobre los serosos. 60%, de 60 al 70% son mucosos, y solo el 30% son serosos. Aquí la podemos apreciar, la glándula sublingual. Aquí en esta pequeña porción casi solo hay acinos de tipo seroso.
También hay medias lunas. Los acinos mixtos tienen medias lunas o semilunas. Aquí están los conductos intralobuliares. Estos son los tabiques de tejido conectivo. Aquí podemos, permítanme, voy a corregir, voy a retornar la imagen acá. Porque lo que teníamos anteriormente es... Lo que teníamos anteriormente, estos son acinos de tipo mucoso. Acinos de tipo mucoso con un conducto intralobular. Algunos tienen una media luna serosa, como pueden observar ustedes. Voy a retornar a las otras imágenes que tenía anterior. Es que yo les mencioné que estos eran, aquí estamos, que estos eran serosos, pero no son serosos, son mucosos todos. Son acinos mucosos, es la glándula sublingual entonces. Por alguna razón los mencioné como serosos. Pero, repito, la glándula submandibular es mixta, con predominio de acinos serosos. La glándula sublingual es mixta, con predominio de acinos mucosos, como podemos ver acá. Aquí hay un conducto intralobular que está formado de epitelio cúbico y es un conducto intercalar o intercalado. Y aquí podemos ver los acinos de tipo mucoso con medias lunas serosas. Y aquí un conducto también intralobular con epitelio cúbico. Bueno, la faringe, no tenemos mucho que hablar de la faringe. La faringe es la continuación de la cavidad bucal. Tiene 3 porciones. Tiene una nasofaringe, tiene una orofaringe, que es la que da hacia la cavidad bucal, y tiene hay una parte laringofaringe, que es lo que se relaciona con la laringe, una pequeña porción. Tiene forma de embudo, una parte ancha acá y más angosta ya cerca del esófago. Lo que cambia es su mucosa, principalmente por el epitelio. La faringe tiene un epitelio y debajo tiene una lámina propia. Y luego es músculo lo que vamos a encontrar. No hay submucosa. El epitelio es el que cambia, porque el epitelio que encontramos por encima del paladar blando, que ahí está la nasofaringe, el epitelio es pseudoestratificado, ciliado, cilíndrico, con células caliciformes, porque por ahí solo circula aire. Pero el epitelio de la orofaringe y de la laringofaringe ya es epitelio igual al de la boca, epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Bueno, es la continuación de la cavidad bucal. Ahí se entrecruzan entonces tanto la vía respiratoria como la digestiva. Tiene músculo estriado. No tiene, cuando pasemos a esófago, vamos a ver que de ahí en adelante toda la mucosa tiene muscular de la mucosa. En este caso no, en este caso de la mucosa es igual a la de la boca, solo tiene epitelio y lámina propia. La nasofaringe es la que tiene epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, y la orofaringe y laringofaringe tiene plano estratificado no queratinizado o plano escamoso, que es lo mismo. Está directamente sobre el tejido conectivo y después se continúa el músculo estriado esquelético que nos sirve a nosotros para la deglución.
Al final tiene una adventicia de tejido conectivo que separa la faringe de otras porciones o de otros órganos o de otras estructuras. Bueno, en la mucosa vamos a encontrar glándulas como vimos en la mucosa de la cavidad bucal, pero en la nasofaringe vamos a encontrar en la parte posterior unos acúmulos linfoides que forman las amígdalas faríngeas. Y en la orofaringe, pues los acúmulos van a formar las dos amígdalas palatinas. Hay glándulas y que pueden extenderse hasta la capa muscular. Están en la mucosa, pero se pueden extender hasta la capa muscular. Bueno, hasta ahí terminamos la segunda parte, que es, en este caso, es la faringe. Ahí terminamos.